Qué privilegio estar con ustedes en esta hora y qué glorioso lo que hemos estado experimentando en este tiempo tan lleno de la gloria del Señor, tan lleno de su presencia, con mucha revelación, con muchas directrices de parte del Señor, y ha sido muy notorio entre nosotros y muy evidente la manifestación del poder de Dios. Ha sido extraordinario y sobrenatural lo que hemos estado experimentando a nivel de misión, y doy gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de Misión Cristiana del Calvario y de cada ministerio, de cada congregación, de cada discípulo, manifestando su gloria, manifestando su poder en medio de nosotros. Es importante notar el tiempo, la etapa que nos toca vivir en este tiempo para que podamos expresar la plenitud de Cristo, el poder de Cristo, las acciones de Cristo, pero como iglesia poder evidenciar al único Dios verdadero. Ha sido interesante y muy importante el poder escuchar las directrices dadas por nuestro apóstol en estos días. Ha sido muy marcado para nosotros el tiempo, la fase, la etapa que nos toca vivir expresando el poder de Dios. Recordemos que manifestar el poder de Dios no es un sentir, no es un pensamiento, no es una sugerencia, es un mandato de parte del Señor, y que nosotros somos llamados como iglesia a cumplir ese mandato. Sé que cada uno de ustedes está poniendo por obra lo que el Señor ha dicho, y sé que cada uno hemos estado experimentando esa gloria del Señor y hemos estado viendo cosas extraordinarias, gloriosas, las cosas mayores que el Señor ha dicho que usted y yo vamos a hacer para la gloria de su nombre. Seguimos trabajando en este día con el manual que hemos estado trabajando, Manifestar el Poder de Dios, que es el manual número 6. Y hemos estado ya entrando ya a la fase final de este manual, pero hemos estado indicándole en cada enseñanza a poner por obra lo que usted ha aprendido, lo que usted está recibiendo, para que podamos ir en el mismo nivel de revelación en la ejecución de todas las cosas que el Señor nos ha revelado. No dejemos pasar ni una sola palabra, ni una sola expresión de lo que el Señor quiere que usted y yo manifestemos. Al estar ejecutando, estaremos caminando en el mismo nivel del Espíritu Santo. Estaremos oyendo, estaremos aplicando, y la gloria del Señor se estará manifestando en cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener la lección número 11. Esta enseñanza tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. El tema dice así: los dones del Espíritu Santo son para que manifestemos su poder. ¿Para qué son los dones espirituales? Para que manifestemos su poder. Esto es muy importante. Cuando nosotros ya hablamos del tema de la lección número 11, nos damos cuenta el desarrollo que vamos a tener hoy y la ubicación correcta en la aplicación de cada uno de los dones espirituales. Lo interesante de esto es que ninguno puede decir en la iglesia que no ha recibido un don, porque a cada uno le ha sido dado la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Se dice cada uno es cada uno. La iglesia ha recibido los dones del Espíritu Santo precisamente para esto, para manifestar el poder de Dios. Y necesitamos nosotros hoy ubicarnos y retomar algo que se pudo haber dejado por mucho tiempo en el olvido, pero que hoy retomamos
esta enseñanza que es muy rica en abundancia, pero no podemos detenernos en cada uno de los dones, entendido de que hoy vamos a ver los dones completos manifestados en la iglesia para que se manifieste el poder de Dios. Entonces, vamos ahora con las preguntas para reflexionar. Son tres, siempre hay tres preguntas que hay que hacerlas a nivel de grupo para saber qué es lo que cada uno ya entiende, ya sabe y lo que ha comprendido acerca del manual. Es muy interesante cuando se hacen estas preguntas porque damos lugar para que haya una participación de cada uno de los discípulos y cada uno de ellos puede ir identificándose con un don específico ya en su vida en el cual él ve que Dios lo ha estado usando o él sabe que ese es el que tiene y que ha estado experimentando alguna situación en la expresión del poder de Dios en su vida. Ahora, cuando nosotros vemos las preguntas para reflexionar, encontramos la primera que dice: ¿has estado usando el don que Dios te dio para manifestar su poder? ¿Lo has estado usando? Es muy interesante entender que si yo sé qué don tengo, lo importante es si lo estoy usando. De nada sirve saber si tengo dones o un don si no los estoy ejecutando, si no los estoy usando. De nada serviría el solo conocer. No sirve de nada el solo tenerlo, sino significa que hay que usarlo para la edificación y el fortalecimiento de la iglesia como cuerpo. La pregunta número 2 dice: ¿crees que la iglesia ha estado pasiva por la falta del uso de sus dones? Bueno, la palabra pasiva me tiene que ya dar una idea de lo que está indicándome esta pregunta. Pasivo, alguien que no está ejecutando, alguien que no está haciendo, alguien que no está usando su don, alguien que sabe que lo tiene, pero que no lo está usando en la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta número 3 dice: ¿has pensado si alguien puede salir afectado porque tú no has usado tus dones? Esta pregunta es muy importante que nosotros oigamos qué piensan los discípulos, porque está hablando de alguien que está siendo afectado al no usar tus dones. Dentro de la lección, del contenido de la lección, nos vamos a dar cuenta que hay muchos enfermos, muchos afligidos, hay muchos atemorizados, atados, que requieren de la manifestación del poder del Espíritu Santo, de las manifestaciones de los dones para traer libertad sobre la iglesia. Sí hay personas afectadas, sí hay gente que está siendo afectada dentro de la iglesia debido a que no se están usando los dones espirituales. Pero hoy es un llamado de Dios para Misión Cristiana del Calvario para que retome lo que Dios le ha dado y lo aplique y lo ejecute para que se manifieste el poder de Dios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, como lo vamos a ver hoy en la enseñanza. Los dones espirituales fueron dados a la iglesia para que se manifieste el poder de Dios. Ahora, en el texto para memorizar dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, dice en el manual, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, específicamente en las Escrituras, este texto que dice así: cada uno según el don que ha recibido, cada uno dice, ministrelo a los otros
como buen administrador o buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si algo podemos entender nosotros es que el Señor no dio un don, dio diversidad de dones y los repartió a cada uno según Él quiso. El Espíritu Santo ha regalado estos dones, no son un premio, es un regalo para edificar a la iglesia, es un regalo para que la iglesia exprese en sí el mover de Dios, el poder de Dios, y que evidencie la vida de cuerpo como iglesia de Cristo. Ahora, entendemos entonces por el versículo, dice cada uno es usted, yo, él, ella, ellos. Cada uno, dice, según el don que ha recibido. O sea, algo que nos ha sido dado, algo que nos ha sido regalado. No es porque yo lo gane, no es un premio, no es porque yo lo merezca, sino es la pura soberanía de Dios quien ha determinado por medio del Espíritu entregar estos dones a la iglesia, a cada uno. ¿Para qué? Dice la Escritura. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Para qué son los dones entonces? Para ministrarlos a otros. No son para que yo me sienta contento, no es para que yo me sienta feliz, no es para que yo me sienta satisfecho, yo tengo dones espirituales. No, dice que es para ministrarlos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios tiene diversidad de dones y diversidad de manifestaciones. La multiforme sabiduría de Dios y la multiforme gracia de Dios se ve reflejada en las diferentes expresiones del Espíritu, en los diferentes dones espirituales. Quiero decirle algo, la iglesia es una iglesia poderosa, es una iglesia que está equipada, una iglesia que está en la plenitud de Cristo, expresando a Cristo en toda su plenitud. La iglesia es una iglesia poderosa, es una iglesia que Dios le ha dado la responsabilidad de manifestar su gloria, de manifestar su poder y de llevar a la gente al conocimiento de este poder, de esta gloria manifestada a través de sanidades, liberaciones, a través de palabras proféticas. Dios nos ha dado multitud de dones espirituales que han venido a fortalecer la vida del creyente, pero también a fortalecer y a edificar a la iglesia. Esta lección es una enseñanza tan poderosa que va a despertar a la iglesia en el uso de los dones espirituales. Es importante la ejecución, es importante el conocer, es importante saber qué don tengo y cómo lo puedo expresar y cómo se puede manifestar y para qué fue dado ese don. Es importante esto. Ahora, en el contenido de la lección encontramos que la iglesia debe experimentar el mover del Espíritu Santo en toda su plenitud. Eso también incluye manifestarlo a través de los dones dados por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que el uso adecuado, correcto de los dones espirituales, déjeme decirle, va a manifestar la plenitud de Dios en esa manifestación de su poder. ¿Se puede imaginar usted una iglesia usando todos los dones espirituales? No habrían enfermos,
No habría gente afligida, no habría gente con problemas que no pudiera resolver. Están los dones espirituales para edificar, para manifestar el poder de Dios. Qué importante entonces es entender que la iglesia debe experimentar ese mover del Espíritu Santo y también quiere hacerlo a través de los dones del Espíritu Santo. Ahora, los dones del Espíritu Santo son conocidos también como manifestaciones del Espíritu, son expresiones del Espíritu. El Espíritu Santo se mueve, se expresa, se manifiesta de diversas formas. Y vamos a ver en las Escrituras qué dones ha dado y cómo se quiere expresar y cómo se quiere manifestar. Es importante ver entonces que los dones son conocidos también como manifestaciones del Espíritu. Veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, y yo quiero hoy llevarlo a 1 Corintios capítulo 12, aunque está aquí, es importante ver en las Escrituras para poder estar más exactos en lo que estamos diciendo. Dice en la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, dice de esta manera, pero dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para provecho. Para provecho. ¿Por qué dice? Dice el verso número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de, ¿qué dice? Palabra de sabiduría. Estamos empezando a ver ya los dones, palabras de sabiduría. A otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. En su totalidad, en este capítulo encontramos 9 dones, 9 expresiones del Espíritu Santo, 9 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y encontramos entonces ya esos 9 dones que expresan el poder de Dios. Pero en las Escrituras se presentan 3 diferentes expresiones espirituales. Escuche bien, 3 expresiones espirituales. Aquí mismo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, que dice, es el mismo. ¿De quién está hablando? Del Espíritu, de la diversidad de dones. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios. Está hablando de los 5 ministerios. Pero el Señor es el mismo. ¿De quién está hablando ahora? Está hablando del Señor Jesucristo. Y verso número 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo las diferentes expresiones espirituales, nos damos cuenta que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dando dones, el Señor Jesucristo dando ministerios, y el Padre Dios diversas operaciones. ¿Qué son esas operaciones? Estas operaciones nos está hablando a nosotros de lo sobrenatural, lo que no tiene explicación. Son
operaciones del Padre de aquellas cosas que no podemos explicar. Algo sobrenatural, algo glorioso, algo extraordinario, como el que aparezca un miembro del cuerpo nuevo, cambios de miembros de los cuerpos, expresiones de las operaciones de Dios, un corazón nuevo. Estas cosas Dios las puede hacer porque dice su palabra que son expresiones espirituales donde interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros vemos ya entonces la intervención de la manifestación del poder de Dios, interviene el Padre, interviene el Hijo, interviene el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver el propósito de los dones espirituales. Como te decía al principio, no es solamente saber que tengo dones, no es solamente saber que el Espíritu Santo repartió dones, sino los repartió, los dio, los regaló con un propósito. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Cuál es el propósito de esos dones espirituales? Dice, primero, para que la iglesia se manifieste como el cuerpo de Cristo. ¿Dónde puso Dios estos dones? Precisamente los puso en el cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu, déjeme decirle esto nuevamente, no son premios, no es algo que yo gano, no es algo que yo logro, no es algo que yo me esfuerzo por tenerlo. No, los dones del Espíritu Santo son regalos de Dios a la iglesia por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Por lo tanto, no deben usarse egoístamente, sino para que el cuerpo de Cristo sea edificado y pueda expresar la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando cada discípulo usa sus dones, ministrándolos a los demás y expresando el poder de Dios, el cuerpo de Cristo se convierte en la expresión de Cristo mismo, funcionando aquí en la tierra. O sea, somos cuerpo, pero esa manifestación del Espíritu ha sido repartida en el cuerpo para que cada uno exprese a Jesucristo en plenitud, en su totalidad, para que la gente, el mundo, pueda ver a Cristo en medio nuestro. Ahora, dice en 1 Corintios 12, dice así, 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Dónde se van a expresar los dones espirituales? En el cuerpo de Cristo. ¿Para qué se deben manifestar los dones espirituales? Para edificar a la iglesia, para edificar a los creyentes. Para esto son los dones espirituales. Qué importante es que cuando yo los ministro, estoy administrando correctamente lo que Dios me ha otorgado. Ese regalo que obtengo de parte de Dios para usarlo a los demás. No ser egoísta y decir, hoy no lo voy a usar, hoy no quiero usarlo, esto es solo para mí. No, tenemos que administrarlo a los demás. Segundo, para realizar el verdadero evangelismo. Fíjense qué poderoso esto, porque en el evangelismo se predica la palabra con poder, pero esto también debe ir con la demostración del poder de Dios. Entonces, esto hará que la iglesia sea más efectiva en su evangelización. No solo lo decimos, sino también que lo demostramos.
La predicación que solo se predica sin demostración son solamente cosas a medias. Cristo predicaba, pero también demostraba esa predicación. Y hoy en día muchos están solo predicando, pero no demostrando el poder de Dios. Recuerden, la predicación, el verdadero evangelismo va a ser efectivo cuando no solamente predicamos con poder, sino que hay una demostración del poder de Dios, trayendo libertad, trayendo sanidad, ministrando el poder de Dios, haciendo milagros, cosas extraordinarias hechas por el poder del Espíritu Santo. Qué importante. Tercero, para edificar a la iglesia. Vimos al principio que es para que se exprese Cristo. En el punto 1, la iglesia expresando a Cristo en su totalidad. Ahora, en el tercer punto es para edificar a la iglesia. Dice 1 Corintios 14, verso 3, dice de esta manera, 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Qué importante es que marque usted este versículo 3 del capítulo 14 de Primera de Corintios. ¿Para qué son los dones? Para edificar a la iglesia. ¿Pero en qué? Dice aquí, para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos dones, parece extraño que hoy en día en la iglesia hayan personas enfermas, afectadas por espíritus inmundos, desconsoladas, sin fortaleza, deprimidos, cuando Dios ha dado dones para que su cuerpo sea edificado. El problema está en que los dones están pasivos, sin expresión, sin uso. Es necesario que a partir de hoy la iglesia retome nuevamente esto. Me llama la atención lo que dice Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 1. Es precisamente lo que le está pasando a la iglesia. Sabe que tiene los dones, sabe de los dones, pero no los está ejecutando, no los está expresando, no los está evidenciando, y entonces no se están usando. La iglesia de Corinto sabía que tenía dones, pero mire lo que Pablo les dice aquí en el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No es que ellos no lo supieran, el problema es que no los estaban usando, y al no usarlos es como estarlos ignorando. Y entonces cuando yo leo esto, entiendo que esta manifestación del Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios es para que se exprese Cristo en su totalidad. La segunda es para que haya una evangelización efectiva. Y la tercera, para edificar el cuerpo de Cristo, para que ya no haya enfermos en la iglesia, desconsolados, afligidos, para que no haya gente atada, sino para que haya libertad, bendición, edificación, consolación en la iglesia y exhortación. Qué importante es entonces entender que si yo no estoy usando mi don, es como que lo estoy ignorando. Están allí y vemos como natural, como muy normal tener enfermos dentro de la iglesia. Es normal que se enferme la gente, decimos. Es normal que la gente tenga esas aflicciones. No, no es normal. Normal es que la iglesia sea una iglesia sana, fuerte, una iglesia fortalecida, edificada, una iglesia que está expresando la vida de Cristo, el mover del Espíritu Santo.
La falta del uso de los dones del Espíritu produce una iglesia decadente. Oiga, qué tremenda esa palabra, decadente, y que siempre pide a Dios que se manifieste. Pero no sucede nada porque los dones no se usan. Y es ahí donde Dios quiere que se manifieste en su cuerpo. Imagínese. Nos dice aquí una expresión, imagínense cuántos serían sanados si la iglesia usara los dones de sanidad. Cuántas personas estuvieran libres de ataduras diabólicas si hubiesen quien orara por ellos. ¿Cuántas personas serían fortalecidas y otros exhortados, otros recibiendo palabras de sabiduría? ¿Cuántas conversiones no se darían si cada quien usara los dones que Dios le dio? Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos, dice, y sanarán. Pero nada de esto es muy común dentro de la iglesia de hoy en día, porque la iglesia no está usando los dones que Dios le dio. Solo pregunte por un momento a cada discípulo qué don tiene. Algunos tienen dones, todos tienen dones, pero algunos teniéndolo no saben qué don tienen. Y esto hace que la persona no tenga fruto, no tenga esa expresión. Porque como no lo conoce, porque no sabe qué don tiene, no sabe si tiene también, entonces ¿qué va a expresar? ¿Qué va a usar? La iglesia debe hoy, pregúntele a cada discípulo cuál es su don. Tómese un tiempo en un culto dominical, en un culto de la semana. Pregúntele a sus discípulos, pregúntele a los discipuladores, pregúnteles qué don tiene, y usted se dará cuenta que muchos, aunque saben que tienen, ignoran que tienen. Y no solo lo ignoran, sino que al mismo tiempo no los están usando. Y como no saben cómo funcionan, cómo se expresan, entonces definitivamente no los están usando. Todo recae en el pastor, todo recae que el pastor lo haga, que el pastor lo exprese, que el pastor. El pastor no es todo el cuerpo, él es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos tenemos dones para expresarlos, manifestando el poder de Dios. Es tiempo de que oigamos lo que el Espíritu nos ha estado diciendo, pero que también lo entendamos, porque sólo así nos activaremos usando los dones para manifestar el poder de Dios. 3 cosas encuentro aquí: oír, entender y activarnos. ¿Qué ha oído usted hoy acerca de los dones espirituales para manifestar el poder de Dios? Dios quiere que lo entienda, porque al entenderlo, usted lo ejecuta, usted se activa en el nombre de Jesús para hacer este trabajo de edificar a la iglesia de Cristo. En las recomendaciones: sé diligente y buen administrador de lo que Dios te ha dado, usando tu don para ministrar el cuerpo de Cristo y manifestar su poder. Sé diligente, buen administrador, usa, administralo, ministralo a los demás discípulos, y el Señor se va a manifestar. Encontramos en la evaluación 5 preguntas: falso y verdadero. ¿Los dones del Espíritu Santo son premios que Dios dio a la iglesia? Falso. Recuerde que no son premios, son regalos, que es diferente.
2. La iglesia que usa sus dones expresa a Cristo aquí en la tierra, verdadero. Dios quiere que se exprese Jesucristo en la iglesia en su totalidad. 3. La falta de uso de los dones del Espíritu produce una iglesia decadente, verdadero. La iglesia está decadente, falta de vida, falta de esa expresión, porque no usa los dones espirituales. 4. ¿Solo los pastores han sido dotados con los dones del Espíritu? Falso. Y el Espíritu repartió dones a todos, dice, como Él quiso. 5. El que usa su don es un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, verdadero. Estas preguntas me harán a mí entender si comprendieron la enseñanza los discípulos o no. Pero como dice la última parte del contenido de la lección, es tiempo de que oigamos lo que el Espíritu de Dios está diciendo, pero que también lo entendamos, porque solo así nos activaremos usando los dones para manifestar el poder de Dios. Hoy quiero orar para habilitar, activar los dones espirituales en la iglesia, ahí donde estás tú como discípulo, como pastor, como ministro del Señor. La iglesia debe retomar los dones espirituales y empezar a administrarlos y ministrarlos para que la multiforme gracia de Dios sea expresada por la iglesia, expresando a Cristo en su totalidad y edificando a la iglesia, y en el evangelismo ser efectivos usando los dones que Dios ya dio. Padre, en el nombre de Jesús, hoy activo y habilito a cada congregación de Misión Cristiana del Calvario, en el extranjero, en Guatemala, en cualquier parte del mundo. Declaro hoy, Padre, y activo hoy el poder del Espíritu Santo, pero también, Señor, habilito los dones del Espíritu Santo que han sido dados por Dios, repartidos por el Espíritu para la manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia. Padre, hoy en el nombre de Jesús activo a cada discípulo y que venga revelación del Espíritu, enseñándoles y entendiendo cada uno de ellos el don que ha recibido, según dice tu palabra, que cada uno hemos recibido los dones espirituales. Algunos han recibido 2, algunos han recibido 3, algunos han recibido 1, pero lo cierto es que ninguno está sin la manifestación del Espíritu Santo. Hoy activo esos dones en la iglesia y declaro una iglesia manifestando el poder de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y estaremos viéndonos en la próxima enseñanza y empezar a usar los dones espirituales. Este es el tiempo de la manifestación del poder de Dios. Hasta pronto.